Muy bien, David. Hacemos un, sí, hacemos una oración y arrancamos. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias por este momento en el que podemos estar reunidos para reflexionar en tu palabra, para fortalecernos también en tu palabra, para que tu palabra nos sea de bendición. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos unjas en tu palabra y que podamos estar vestidos de tu justicia. Amén. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, todo tuyo, Santiago. Muchas gracias, David. Bueno, hermanos, qué alegría poder estar nuevamente un culto de oración con ustedes, compartir la palabra de Dios. Espero que tengan sus Biblias, ¿sí? Los invito a que tengan sus Biblias y vamos a abrir la palabra de Dios hoy y reflexionar en Filipenses capítulo 4, ¿sí? Creo que alguna vez compartí con ustedes una reflexión de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 4, la primera parte, y ahora vamos a ir por Filipenses capítulo 4, la segunda parte, y por allí dejo algún versículo más por si puede haber una tercera parte. ¿Sí? El libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo ya en Roma. ¿Sí? Él estaba preso, esperando sentencia, ¿sí? Posiblemente una sentencia desfavorable, que fue lo que finalmente sucedió. Y es interesante porque si hay algo que destaca el libro de Filipenses es una actitud de alegría, felicidad y agradecimiento de Pablo en medio de una situación terrible, que era estar preso sabiendo que lo iban a ejecutar y pasando necesidad. ¿Sí? Entonces, eso ya nos llama la atención que una persona pueda escribir con alegría, con gratitud, a pesar de las situaciones que esté pasando. Imagínense si hoy en día una cárcel no es linda, ¿sí? Imagínate lo que era hace 2000 años atrás, era mucho peor, ¿sí? Era mucho peor. Pero vamos a detenernos en Filipenses capítulo 4 a partir del versículo 10 y hoy quiero que saquemos tres reflexiones, muy pero muy breves, ¿sí? Sencillas, pero creo que nos pueden hacer muy bien. Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Y, y acá me quiero detener y vamos a contar un poquito el contexto de esto que escribe Pablo, que no sé si ustedes cuando lo leen, pero a mí parece un poquito raro lo que Pablo dice. Dice, me pongo contento porque revivió en ustedes el deseo de ayudarme, les dice Pablo a los filipenses. ¿Sí? Y les cuento cómo fue la situación, por qué Pablo escribe esta carta. Los filipenses, la iglesia de Filipos, se entera que Pablo estaba preso en Roma y le mandan a una persona, que ahí en Filipenses creo que es capítulo 2, Pablo la nombra, Epafrodito. Y él va. Y él va con ofrendas, con dinero y con recursos y con ayuda para ayudar a Pablo, que estaba preso y la estaba pasando mal. ¿Sí? Entonces los va a ayudar. ¿Sí? Y es más, habían escuchado de que Pablo estaba enfermo también. ¿Sí? Enfermo y preso. Entonces van llevándole cosas para ver cuál era la situación de Pablo. Y Pablo escribe la carta y le manda esta carta por medio de este muchacho que tiene un nombre muy lindo, ¿sí? Epafrodita. ¿Sí?
querés ponerle un nombre a tu perro o a un hijo, ahí tenés un nombre, ¿sí? Bien, ahora, Pablo dice en este texto que escribe diciendo, les agradezco porque revivió en ustedes el deseo de ayudarme. Y quiero que leamos juntos versículo 15, porque los filipenses habían ayudado mucho a Pablo en su ministerio. ¿Sí? Miren lo que dice Filipenses capítulo 15. Sabéis, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, Pablo le dice a los filipenses, ustedes fueron los primeros que me ayudaron de verdad. ¿Sí? Cuando yo prediqué la palabra, los primeros que me dieron y me ayudaron en la predicación del Evangelio y en mi sustento fueron ustedes. Versículo 16 dice, a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Varias veces los filipenses le habían mandado cosas a Pablo para ayudarlo. Y es muy interesante porque sucede esto, según lo que Pablo escribe en varias cartas, ¿sí? A Pablo lo sacan de Filipo corriendo porque lo querían matar. Y él se va para Tesalónica y los filipenses le mandaron, que eran unos poquitos hermanos, no era una iglesia organizada, gigante, no. Eran unos poquitos hermanos, pero le mandaban a Pablo ayuda para que él pudiera seguir predicando el Evangelio, ¿sí? Después, cuando Pablo estuvo en Corinto, también le mandaron, ¿sí? Que ya era mucho más lejos. Y ahora en Roma, ¿sí? Preso, con la salud delicada, le vuelven a enviar ayuda, ¿sí? Y es más, acá Pablo un poquito más adelante dice que él no buscaba dádivas, sino fruto. Como diciendo, yo, en realidad si ustedes no me dan, Dios de algún lado me va a dar. Pero en realidad los bendecidos son ustedes en darme. ¿Sí? Pero con todo este contexto, vamos a leer de nuevo el versículo 10 y vamos a entender algo muy lindo. O para mí cuando lo entendí, fue algo muy bonito. Dice el versículo 10, vamos de vuelta a Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, me volviste a ayudar como antes. De lo cual también estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y me gusta Pablo acá, porque Pablo, que pasó muchas necesidades, entendía al otro y se ponía en el lugar del otro. Es muy, pero muy difícil, como seres humanos, ponernos en lugar del otro. Intentar pensar como piensa el otro, intentar entender las situaciones que el otro pasa. Mayormente, cuando yo estoy en problemas, entender al otro es casi imposible. Porque cuando yo tengo problemas, como que uno se encierra en sus problemas y quiere que los demás, los de afuera, me ayuden a mí en mis problemas, ¿o no? O sea, ¿para qué están los demás? Ayúdenme a mí, yo tengo problemas, necesito que me visiten, necesito que me ayuden, necesito que me den ropa, necesito que solucionen mis problemas. ¿Para qué está el pastor? ¿Para qué está el anciano? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué me bauticé? ¿Por qué no me ayudan? Pablo podía decir eso, ¿no? Hey, ya pasaron varios años y no me dieron nunca más una ofrenda. ¿Qué pasó con ustedes, filipenses? Yo fui hasta allá, prediqué, les enseñé a Jesús y ustedes se olvidaron de mí. No. Pablo dice, gracias por volver a ayudarme, como me ayudaban antes, y yo sé que pasó mucho tiempo desde que no me ayudan, pero es porque les faltaba oportunidad. Porque también ustedes tenían sus problemas, sus desafíos, sus situaciones. ¿Y qué resalto con esto? ¿A dónde quiere llegar, pastor, con esto? En que Pablo, en medio de una crisis que él estaba viviendo, estando preso y esperando sentencia de muerte, entiende y se pone en lugar de los demás. Y es muy difícil esto. Y yo quiero que hoy juntos podamos hacer una introspección de cómo actúo yo con los demás
cuando estoy con problemas. ¿Sí? Y es bueno que también nosotros entendamos que cuando yo tengo problemas, de los que espero ayuda también pueden ser que ellos tengan problemas. ¿Sí? Y es importante esto, ¿no? Gracias, Filipenses, porque me ayudaron. ¿Sí? Sé que ustedes lo querían hacer antes, pero no pudieron, porque también tenían sus problemas. Y me gusta esta actitud de Pablo. Y ojalá yo, Santiago, el día que tenga alguna crisis, algún conflicto, puedo verlo de esta manera. Conozco a muchas personas en la iglesia que se han ido de la iglesia enojadas porque cuando tuvieron una crisis esperaban que alguien actúe y esa persona no actuó porque no sabía, porque no tuvo tiempo, porque no tenía los recursos o porque también estaba en un problema. Pero la persona en la crisis no pudo entender que el otro también tiene sus situaciones. ¿Sí? Y Pablo entendía que si recibía una ayuda era de Dios, Dios se la mandaba. Pero él estaba para servir, no para que me den. Y es importante que nosotros podamos mirar a la iglesia no como un lugar de personas que me tienen que dar a mí. Porque cuando yo veo a la iglesia como un lugar en donde las personas me tienen que dar cosas a mí, me tienen que mimar, me tienen que cuidar, me tienen que orar, me tienen que visitar 10 veces por año, muy pronto, cuando las personas no tengan oportunidad, yo me voy a enojar y voy a terminar fuera de la iglesia. ¿Sí? Pablo entendía que no era eso, él estaba para ayudar a los demás. Si lo ayudaban a él, gloria a Dios, se ponía contento, porque todos nos ponemos contentos, ¿no? A mí me pone contento cuando de tanto en tanto un hermanito me manda un mensaje, pastor, estoy orando por usted. Yo digo, es una caricia al alma. Y yo sé que también ustedes se ponen contentos cuando el pastor, el anciano, alguien lo llama, algún hermano le manda un mensajito, ¿no? Es como una caricia al alma. Y es muy bonito, no tenemos que perder eso. Pero cuando no sucede, tenemos que entender que yo estoy para ayudar. ¿Sí? Pablo entiende al otro y entiende a los hermanos de Filipo que por un momento y por un lapso de tiempo lo dejaron de ayudar. Pero ¿por qué entiende Pablo? Versículo 11. Vamos a leer. ¿Sí? Versículo 11, Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Wow! Lo que Pablo dice acá es una declaración de fe, pero también es una declaración de madurez. Y hoy, al título que le pusimos al tema de hoy es Humildad para aprender. Dicen por allí que el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra es el ser humano. ¿Sí? Pablo dice, miren, yo les agradezco a ustedes porque me ayudaron, ¿sí? Y esto es más beneficioso para ustedes que para nosotros. Y es verdad, cuando vos ayudás a alguien, termina siendo más bendecido vos que ayudaste que el que recibe. Y Pablo les dice, ¿saben por qué? Porque yo aprendí. Y esta palabra es para subrayarla. Pablo dice, yo aprendí a vivir con escasez y a vivir con mucho. Yo aprendí a vivir con abundancia y a tener hambre. Dirás, Pablo, ¿no es mucho esto? ¿Tener hambre? Sí, Pablo pasó hambre. En sus misiones, Pablo pasó hambre. Y vos me dirás, pastor, pero ¿Dios no promete que sus hijos nunca van a pasar hambre? Sí, Dios dice que no va a faltar el pan. Pero hay situaciones extremas en donde puede llegar a suceder. Y a Pablo le pasó. Pablo hace una lista de que él naufragó en alta mar, lo azotaron 2 veces,
lo apedrearon, pasó hambre, ¿sí? Yendo de un lugar a otro, se tuvo que poner a trabajar mucho tiempo para juntar un poco de dinero, acomodarse y seguir con sus misiones, pagar su boletito para seguir predicando. Pablo dice, yo aprendí. Y para aprender, ¿saben qué hay que tener? Humildad. Y esta palabra es muy difícil, ¿verdad? Por eso el versículo 12 dice, sé vivir humildemente. Y el concepto de vivir humildemente tiene que ver con todas las cuestiones que tienen que ver con lo material y con la vida. ¿Saben? Muchas personas creen que cuando yo acepto a Jesucristo, los problemas se terminan. Que aceptar a Jesucristo es sinónimo de abundancia. Que aceptar a Jesucristo es sinónimo de sanidad. Que aceptar a Jesucristo es sinónimo de que no va a haber problemas. Que aceptar a Jesucristo es sinónimo de que nunca va a haber escasez de nada. ¿Y saben qué? Pablo nos testifica en Filipenses capítulo 4 que aceptar a Cristo en nuestro corazón no tiene nada que ver con eso. Aceptar a Cristo en nuestro corazón tiene que ver con recibir paz, perdón, salvación y vida eterna, pero no tiene que ver con situaciones netamente puntuales. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar que Jesús te da abundancia, que Jesús te da riquezas, que Jesús te da salud, si lo aceptás en esta vida, y podemos decir que Jesús odiaba a Pablo, porque Pablo no tuvo abundancia, porque Pablo no tuvo riquezas y porque Pablo sufrió enfermedades. La Biblia lo dice, ¿sí? Segunda de Corintios, ahí creo que es el capítulo 13, 12. Segunda de Corintios 12, Pablo escribe al final que él oró 3 veces a Dios pidiéndole que lo sane y Dios no lo sanó. Y le dijo, bástate de mi gracia, ¿sí? Pero ¿saben qué? Cuando yo estoy con Jesús, entiendo que todos los problemas que sucedan van a tener una bendición y un propósito. Y esto es lo que Pablo nos enseña. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8:28? ¿Sí? Lo usamos de cabecera, ¿sí? Los que aman a Dios, todas las cosas le suceden para bien. Y esto es lo que creía Pablo, ¿no? Que puedo tener escasez, puedo tener abundancia, puedo pasar hambre, puedo tener un montón de cosas. Pero cualquiera de las dos cosas que me pasan, en las manos de Dios va a ser una bendición. Y esto es lo hermoso. Y miren, les voy a contar algo. ¿Alguno de ustedes conoce a Paola, que es de la iglesia de Lanús Oeste? ¿Sí? A ella la operaron 2 veces de cáncer. La última vez le habían dicho que posiblemente iba a perder el riñón en la operación porque el tumor estaba muy cerca del riñón. La operaron. Ella es enfermera. Siempre trabajó en oncología, ¿sí? Y la operaron, 3 meses después ya le dieron el alta y tenía que ir a trabajar. Y ella me contaba, y después nos contaba a todos los hermanos, porque lo dijo como un testimonio, dice, pastor, yo tenía miedo de ir a trabajar, de volver al hospital a oncología. Yo ya pasé por todo eso. Dice, pero ahora fui y encuentro que la gente en oncología está triste, piensa que se va a morir, no tiene esperanza, muchos no se mueren por el cáncer, sino por la tristeza. Dice, y me pasó hace poquito que fui y había una persona que estaba muy mal, muy pero muy mal anímicamente, y le conté mi testimonio, dice, y de un día para el otro salió para arriba, salió de su depresión. Todas las cosas. Y ella contaba, dice, estoy feliz porque siento que es el lugar y es el propósito de Dios para mi vida, esto. Y yo pensaba y le decía a Pau, lo que ayer fue tu prueba, hoy es tu testimonio. Y Dios está usando todo lo que te pasó para ayudar a otros. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Y de eso se trata.
dice el apóstol Pablo, aprendí y estoy enseñado. Ahora, quisiera preguntarte y preguntarme, ¿cuáles son los problemas y las situaciones, los conflictos y las dificultades que pasaste en el último tiempo? Vos, ¿cuáles son? De ellos, ¿aprendiste algo? ¿Dejaste que el Señor te enseñe? Pablo dice, todas las cosas que me pasaron a lo largo de mi camino, aprendí y me enseñaron. Y humildemente puedo decir, he aprendido. ¿Sí? Y creo que tenemos que aprender de cada experiencia. Y cada experiencia, cuando la ponemos en las manos de Dios, cada dificultad, cada problema, tiene una enseñanza que va a hacer que podamos vivir mejor nuestra vida. Porque Pablo ahora escribía, estoy contento, estoy feliz, estoy alegre. ¿Por qué? Porque cada problema que él tenía y que a él le sucedía, lo entregaba en las manos del Señor y aprendía lecciones de vida con humildad. Por eso dice el versículo 13, y cierra esta idea hermosa Pablo. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y saben, les voy a contar una joyita de este texto que para muchos de ustedes debe ser su versículo favorito. ¿Sí? La traducción correcta de este versículo sería, todo lo puedo en el que me fortalece. El Cristo en realidad está como sumado para que se entienda, pero Pablo no lo nombra cuando lo escribe. Pablo dice, todo lo puedo en el que me fortalece. Yo puedo pasar hambre, puedo pasar enfermedades, puedo pasar dolor, puedo pasar situaciones adversas, me pueden latigar, me pueden azotar, puedo terminar internado, me puede agarrar COVID, puedo terminar entubado, pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en el que me fortalece. Todo lo puedo en Jesús. No es que Pablo era un todoterreno, es que Pablo estaba escondido en Jesús. Y cuando yo estoy escondido en Jesús, puedo todo. Y de eso se trata el cristianismo, no de que no me va a suceder nada, sino que de la mano de Jesús no hay prueba que te venza, no hay miedo que te paralice, no hay enfermedad que te destruya anímica, mentalmente, no hay situación adversa que te deje en el piso, porque con Jesús lo podemos todo. Diría el sabio Salomón, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. ¿Sí? Torre fuerte es el castillo, torre fuerte es el nombre de nuestro Dios, ¿sí? A él correrá el justo y nunca será desamparado. Dice una frase que leí de un libro muy bonita en estos días que dice, en Cristo hay fortaleza para cumplir el deber. En Cristo hay poder para resistir la tentación. En Cristo hay fortaleza para soportar la aflicción. En Cristo hay paciencia para sufrir sin quejarse. En Él hay gracia para el crecimiento diario, valor para librar muchas batallas, energía para rendir un servicio consagrado. En Cristo hay poder, en Cristo hay fuerza, en Cristo hay energía, en Cristo lo podemos todo, pero es en Cristo, no es en mí. Pablo aprendió, después de varias experiencias, mi debilidad se fortalece en el poder de Dios. Por eso Pablo dice, me glorío en las tribulaciones y los problemas que suceden y que me suceden entregados en Dios terminan siendo una gloria, terminan siendo una bendición para mi vida, porque Cristo Jesús se manifiesta en mi vida y me enseña. Yo no sé por qué situación de tu vida estés pasando hoy, no tengo la menor idea, pero escucha a Pablo y escucha esta lección que el Señor nos dice, todo lo podés en Jesús, pero para eso te tenés que entregar. Yo creo sin duda que estamos pasando momentos difíciles, todos, ¿sí? De alguna u otra manera todos estamos afectados por la situación que estamos viendo, porque es política, es social, es económica, es sanitaria, ¿sí? Y uno
se es movilizado. Y también todos tenemos nuestras luchas internas propias, ¿sí? De nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestros traumas, de las cosas que llevamos. En Jesús lo podés todo. Y cuando es todo, pero para eso hay que entregarnos a Él de todo corazón. No hagamos como decía una hermana, sí, pastor, yo tengo mucha fe. Ah, qué bueno. ¿Y los sábados por qué no lo va a la iglesia? No, porque trabajo. ¿Pero cómo? ¿Pero usted no tiene fe en el Señor? Deje de trabajar el sábado y adora al Señor como la Biblia dice. Ay, no, pastor, pero no me alcanza la plata. Pero ¿no confías que en Jesús lo podés todo? Entregate de todo corazón. O me acuerdo de una hermana que decía, pastor, yo estoy entregada al Señor, pero la plata no me alcanza. Y entonces le pregunto, ¿y vos estás siendo fiel a Dios? Sí, pastor, yo soy fiel. A ver, vuelvo con la pregunta. ¿Vos sos fiel de verdad en tus diezmos y ofrendas? No, pastor, dice, no puedo. Porque si yo entrego mis diezmos y ofrendas, no tengo para pagar la luz. Confiar en Dios y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa, como Pablo, entregarme enteramente a la voluntad de Dios, sabiendo que no va a haber problema, que no va a haber situación, que no va a haber enfermedad, que no va a haber circunstancia que me pueda destruir, porque mi vida está escondida en Jesús. ¿Y saben cómo termina Filipenses capítulo 4 o esta partecita en realidad? Diciendo lo siguiente, versículo 19. Dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo sabía que todo lo que a él le faltaba, el Señor lo iba a suplir, porque él le había entregado su vida a Jesús. Por eso Pablo acá hace dos declaraciones interesantísimas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios va a suplir todo lo que me falte. Pregunta, ¿qué te falta hoy? ¿Qué te está faltando? ¿Qué sentís que te está faltando? ¿Fuerza para seguir adelante? ¿Te sentís solo y crees que necesitas una pareja? El Señor suple todo. Su presencia suple todo. Tal vez crees que necesitas más dinero, capaz necesitas recursos, capaz necesitas un nuevo alquiler, capaz necesitas sabiduría para tomar decisiones, valentía, coraje para decir que no, fuerza para vencer las tentaciones. Todo lo podés en Jesús y Dios va a suplir todo. ¿Cuándo? Cuando humilde vaya al Señor y le diga, Señor, te entrego mi vida. Y cuando en humildad nos dejemos de quejar de los problemas y se los entreguemos a Dios. Que es lo que Pablo hacía. Señor, ¿qué me querés enseñar con esta situación? Y hoy quiero invitarte, ¿sí? A que, tres cositas, a que podamos entender al otro. En mis crisis, que yo pueda entender al otro. Que podamos humildemente dejarnos enseñar por Dios en los problemas. La próxima vez que tengas una crisis, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué me querés enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es la bendición encubierta que hay en medio de todo este problema? Y tercero, en el medio de los problemas recordá que si te entregás a Jesús, no hay nada que te pueda vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que el Señor va a suplir todo lo que te falte. Hay que confiar. Simplemente hay que confiar. ¿Les parece que podamos orar por esto? Vamos a orar. Padre eterno, querido Dios, gracias Señor por tu amor. Gracias Padre porque hoy nos has enseñado. Y queremos suplicarte Señor
que en las crisis, en los problemas que tal vez tenemos o vendrán, podamos entender al otro y no esperar tanto de los demás, sino esperar de ti. También te pedimos, Señor, que nos des la humildad necesaria para que en la crisis nos dejemos enseñar por ti y podamos aprender las lecciones que tienes para pulirnos. Y también, Señor, te suplicamos que en las crisis y que en los problemas podamos entregar nuestra vida a ti, para como Pablo tener la seguridad de que todo lo podemos en ti y de que tú vas a suplir todo lo que necesitamos. Bendice a la iglesia Udave, a cada familia que representan los hermanos que están escuchando este mensaje y a los amigos también que escucharán este mensaje a través de las diferentes plataformas, que tu paz pueda estar con ellos y que hoy puedan rendir su vida a ti y estar en paz. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por el mensaje. Bueno, ponemos un himno ahora, Romy. Vale. Bueno, cerramos con una oración. Oramos, hermano. Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias por el mensaje hermoso que siempre transmitís, que en él podemos encontrar paz, podemos instruirnos, Señor, para estar mejor delante de ti, Señor. Gracias por enseñarnos. Te pedimos ahora que tu Santo Espíritu se quede con nosotros, nos acompañe y nos haga mejores personas, Señor. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos.